A ver, ahí sí, ahí está grabando. Bueno, primero que nada, hola Noé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Comentarle a mis compañeros, igual nada, se van a dar cuenta, ya te vieron, que la entrevista a Noé, ya por todos conocida, compañera nuestra del instituto, docente además, y bueno, vamos a avanzar directamente con la entrevista. Primero, te agradezco que me des este espacio de tu tiempo, sé que es un momento complicado, y por demás, a fin de año, las últimas materias de la carrera. Así que ya que me dediques un ratito, gracias Un por gusto. empezar. Y saludos a toda la clase y al profe. Perfecto. Bueno, la primera pregunta es medio obligada, que es un poco, bueno, ¿cómo llegaste a la docencia, no? ¿Qué fue en vos, qué se despertó? Si tuviste algún referente. Bueno, en mi familia no había docentes que me inspiraran, digamos, pero yo quería ser periodista, lo supe desde muy chica, y cuando llegó el momento de buscar en dónde estudiar, bueno, me di cuenta que yo no lo podía pagar, básicamente. Y bueno, ahí dije, bueno, hay que reinventarse y buscar otra cosa. Entonces, estaba la posibilidad de ser docente porque algo dentro mío es como que me llamaba la tarea, pero en mi familia siempre hubo como un dejo de, no sé si mal visto, si es la palabra correcta, pero por ahí de socialmente vistos los docentes como, bueno, no hacen nada, o Un digamos algunas desprestigio por ahí. connotaciones, claro, algunas connotaciones como que no sabía si estaban buenas. Entonces digo, bueno, yo quiero que se me vea así a mí. Entonces, bueno, me tomé un año para pensar, hice terapia con una psicóloga que fue genial, y ahí hice, digamos, mi test vocacional, digamos, que duró un año, y cuando terminó ese año estaba decidida eh, por la docencia, quería estudiar maestra, en este caso de inicial, y comencé, digamos, y en ese año supe que estaba en el lugar correcto, ya. Bien. Y ahí, bueno, es algo que aún con todos los inconvenientes lo elijo todos los días, o sea, lo sigo eligiendo todos los días desde ese día que comencé, digamos, esa terapia. Bien, esto me enlaza un poco justamente con la pregunta que seguía, que te quería hacer, que era en relación a esto, si en algún momento tuviste un replanteo acerca de la elección de tu profesión o algún evento que te lo haga confirmar más, justamente. No, yo creo que cada vez me fue gustando más, y cada paso que di fue para crecer, aunque algunos obviamente me dolieron. Eh, el mundo de la docencia en el nivel inicial es complejo porque somos mucha cantidad de recibidas, somos muchísimas, y es difícil encontrar trabajo. Yo estudié trabajando y conseguí trabajo y acepté lo que me propusieron, o sea, ni siquiera pensé en elegir. Entonces, a medida que van pasando los años, vos también te vas posicionando y vas tomando otras direcciones o ciertas direcciones que no pensaste a los 22 años cuando estabas recién recibida, Claro. o 21 que ibas a tomar. Entonces, bueno, de eso se trata también. Pero sí seguís eligiendo, esto está firme y está demostrado en los hechos, porque vas por la segunda carrera. Segunda carrera. Tal cual. Bueno, contame un poco acerca de tu formación, de la primera formación y de la actual. ¿Qué tipo de institución te formaste? Si considerás que era una formación completa en cuanto a lo pedagógico y también en cuanto a lo administrativo. Cuando yo empecé, estudié en Pablo VI, que hoy creo que está a punto de desaparecer. Yo había hecho la secundaria en una escuela parroquial también, y en el Instituto 19 no se podía elegir el turno en ese momento, o sea, si entrabas no podías elegir el turno, y yo trabajaba.
entonces necesitaba sí o sí que sea a la noche. Entonces, bueno, empecé en el Pablo VI por esa razón, además me quedaba a 15 cuadras de mi casa y iba volvía caminando. Cursábamos de 6 de la tarde a las 10 de la noche, y la verdad es que cuando yo empecé a trabajar en el jardín me di cuenta de que podría haber aprendido un montón de cosas más, que por ahí yo no le presté la debida atención en la carrera, tal vez por ser joven, ¿no? Más que nada respecto de las áreas, ¿no? Herramientas que vos decís, bueno, ¿ahora qué hago? Y por ahí decís, la respuesta estaría en ese momento, ¿no? Pero sí hubo otras falencias que yo me di cuenta después cuando empecé a indagar otros caminos y demás, que hubo un montón de cuestiones que no fueron enseñadas, pero porque fue una decisión, digamos. Por ejemplo, Paulo Freire jamás se mencionó. En ese momento la formación duraba 3 años. Nunca jamás se mencionó. Aspectos, nosotros, vos pensás que estudiamos con la ley federal, y en ese momento se estaba haciendo el borrador del nuevo currículum. Entonces, cuando hicimos la práctica, a mí me tocó sala de 5 en tercero, me tocó una maestra en la práctica, Elena, que me enseñó más que todo el instituto entero, y estaban trabajando en la sala con ese borrador que nosotras nunca habíamos tenido. Y gracias a esa maestra, por ejemplo, tuve la posibilidad de participar de algunas de los conversatorios que se hacían en base a la elaboración de ese borrador, que primero fue un boceto y se implementó el boceto, y después, bueno, sí se llevó a la práctica, que bueno, no está más ahora porque arbitrariamente el año pasado, a principios de año, se quitó ese currículum, pero bueno, para mí fue re lindo haber participado en la experiencia de formarlo, y por eso también me dolió tanto que lo hayan quitado sin habernos dado esa posibilidad de hacerlo, digamos, como pasó con el otro. Claro, digamos que igual ese acercamiento fue una oportunidad que terminó siendo por fuera de lo que era la institución. Sí, no tenía conexión con la institución. Por parte de esta docente del Jardín 927, que es un jardín provincial, súper lindo, pero bueno, nosotras no tuvimos ningún tipo de formación en cuanto a ESI, está bien, la ley es del 2006, pero en cuanto a emociones, en cuanto a ESI, que ya te digo, no existía, en cuanto a nuevas tecnologías, en cuanto a todos esos aspectos, más tradicional. No fuimos capacitadas. Bien. No fuimos capacitadas. Y en cuanto a tu segunda carrera, la actual. Ahora me faltan 7 materias, 7 finales. Te faltan 10 días. 10 días para terminar de cursar. Los finales. En el Instituto 19 yo me sentí mucho más cómoda, me sentí mucho más libre. Creo que, excepto algunas excepciones que son mínimas, hay mucho compromiso de los docentes y las docentes, inclusive con las que por ahí, con los que por ahí no tenemos demasiada afinidad, digamos, en ciertos pensamientos en base a educación, ¿no? Se puede llegar a acuerdos, se puede aprender también de eso. Entonces, en ese sentido, sí. Por ejemplo, el año pasado organizamos el pañuelazo, yo estuve ahí con las chicas y los chicos que lo organizaron, y bueno, esas libertades que por ahí, o esas luchas que se pueden dar desde el colectivo estudiantil, están buenísimas. Y bueno, nada, yo creo que siempre se puede mejorar porque todo es perfectible, pero creo que tenemos un montón de puertas abiertas, muchísimas más que hace unos años atrás. Y en este tema también lo relaciono un poco con lo que decías, que también tu diferencia en cuanto a la edad cambia también la forma de ver las cosas, más allá de que el otro instituto, evidentemente, por lo que
me mencionás, era bastante distinta la formación, no es lo mismo las cosas que uno puede absorber, como decías vos, a los 18, a los 20 años, que la capacidad y tu trayecto en el medio también como docente, que es la pregunta que voy a enlazar ahora. Bueno, contame un poco de tu experiencia laboral, en qué tipo de institución trabajaste, si había una organización de funciones estructurada en la institución o cómo era el trabajo. Y como decís vos, la mirada cambia y también aprendes de tus propios errores como estudiante, ¿no? Ni hablar como docente, sino que vas revisando y vas aprendiendo dónde mirar otra vez o dónde mirar mejor respecto a tu propia tarea. Yo cuando recién me recibí, trabajé en un jardín maternal, que creo que ya no existe más, que por supuesto era bastante ilegal todo, pero no me agradó demasiado. Es muy común que pase en el nivel inicial. Trabajé como suplente, trabajábamos por hora, no sé, trabajábamos 5 horas y me acuerdo que nos daban 50 pesos, una cosa así, y íbamos, nos retirábamos media hora antes porque la directora nos lo decía y nos daban 5 pesos menos, era así. Sin vacaciones, porque trabajaban las chicas en verano también, y en vacaciones de invierno, y me tocó sala de 1, y estaba la sala de 1 al lado de la sala de los bebés, y fue en marzo, y estaban en plena, en ese momento se llamaba adaptación ese periodo, y lloraban un montón, y no me gustó nada la experiencia, no me gustó, dije no es para mí maternal, voy a dejar para otras personas que les guste más, pero obviamente al principio no podía elegir, entonces iba a donde sea. Claro. Que bueno, había dejado mi otro trabajo, que era en una fábrica, y necesitaba el sustento. Y entré en un jardín parroquial, subvencionado, al 100%, y ahí ejercí 11 años. Como entré por una suplencia de 15 días, que se transformó en 15 días más, esa suplencia después se transformó en un mes más, y se fue renovando mes a mes hasta finalizar el año, y cuando terminó el año me dijeron, bueno, tal vez te volvamos a llamar, y cuando ahí trabajé en la colonia de empleados de comercio, que bueno, también fue una experiencia súper, porque bueno, te desestructuras un montón, aprendí a manejar, no sé, las salidas, en las combis, los espacios súper abiertos, que por ahí las docentes de nivel inicial somos más temerosas. Y bueno, y estando trabajando en la colonia me avisaron que titularizaba, y ahí ya comencé a ejercer. Después fue cambiando el panorama en ese jardín, porque las directoras con las que yo inicié, bueno, una se jubiló, otra tomó licencia y demás, y los cargos en las escuelas privadas están garantizados por las relaciones que vos tengas con la gente que tome las decisiones. O sea, no necesariamente, no digo que en todos los lugares sea igual, pero bueno, acá llegaron a esos lugares personas que tal vez no sabían demasiado de gestión, pero que sí tenían esos vínculos. Entonces, bueno, realmente los últimos 4 años y medio para mí fueron muy duros. Hasta que, bueno, tomé la decisión de renunciar, pero bueno, ya teniendo en la cabeza que esa experiencia no me iba a apartar de la docencia, y ya habiendo transcurrido más de la mitad de la carrera para el profesorado de geografía. Claro. En cuanto a lo que era la organización institucional en ese instituto en el que vos desempeñaste tantos años, había una organización bastante rígida, cómo eran los controles en función de las clases que vos dabas, los controles directivos, en cuanto a la planificación. Realmente ninguna de las dos, ni la vice ni la dire, secretaria no había, tenían demasiado conocimiento de la cuestión pedagógica. A mí siempre me gustó mucho planificar y siempre traté de perfeccionarlo lo más posible.
leyendo, comprando libros, haciendo algún curso, y más cuando entré al 19, que, bueno, tenés todavía más información de calidad. A mí me pasaba que a mí sí se me controlaba, pero porque ya rozaba un ejercicio más persecutorio. O sea, a mí se me cuestionaba que utilizara la y los, ciertas expresiones, cierta selección de contenidos en cuanto al trabajo con la ESI, por ejemplo. No te sugerían, o sea, tenías que llamar a la ESI, que es una ley nacional, educación para el trabajo, educación para el amor y la familia, y eso no es así, eso claro, es otra cosa. Entonces, bueno, eran situaciones en las que yo sí era perseguida. Por ejemplo, si alguien del sindicato venía a traerme algo, algún papel, alguna gacetilla o lo que sea, bueno, yo ya sabía que al otro día tenía la bici instalada en la sala y sabía que iba a observar mis clases y que, bueno, me iba a hacer alguna devolución o me iba a sugerir, bueno, que me saque los aros, como me pasó, no sé, que me vista con más colores, o que, bueno, que no tenga un aplique de un corazón que tenía el delantal. O sea, cosas que son insignificantes, sí, pero que en el momento duelen y que te das cuenta que tienen, se hacen que también referencia te a otra limitan cosa. en tu ejercicio, o sea, en tu todo, porque también es parte, uno lleva, me parece, al aula a todo, y llevas vos y llevas tu ser también, y hay cosas, no solo en relación a la ideología, porque, a ver, si estamos hablando de un corazón en un delantal, Sí, son sí, detalles, eso pero bueno. y es un ejemplo puntual que me Claro. pasó. Pero siempre tuve el apoyo de las familias, y eso lo destaco un montón, porque Acerca de eso te iba a preguntar. Sí, perdón, seguí. pudiendo dialogar con las familias y vos pudiéndole expresar por qué tomás esas decisiones, que son políticas, no partidarias, que eso también se confunde mucho, políticas, porque la educación es un acto político, nunca tuve ningún problema. Al contrario, me han súper apoyado, incluso sabiendo que había ciertas dificultades en cuanto a, no sé, lo que yo decidí hacer. O por ahí he tenido muchos que han tenido los hermanos, o que por ahí vos te enterás que solicitan, uy, estaría buenísimo que le vuelva a tocar. Nunca tuve conflictos severos con las familias, al contrario, siempre, digamos, fueron mi apoyo y bueno, pude permanecer tantos años también por eso, porque contaba con esa garantía de ese vínculo. Obviamente que siempre cosas te pasan, un malentendido, o lo que sea, pero nada que no sea solucionable en lo cotidiano. Y con el resto de la comunidad educativa, además de las familias, por supuesto, con los estudiantes, en este caso con los pequeños y las pequeñas, pero además de eso, con el resto de las personas de la institución, con tus pares, docentes o compañeros. Y yo trataba de acompañar mucho a las docentes suplentes, porque me acordaba de algunas cosas que me pasaron a mí cuando entré a la institución, esa sensación de soledad, o de no manejar ciertos códigos que por ahí manejan las instituciones, palabras, periodos, organización interna, no sé cuándo te toca conducir un acto y esas cosas, lo sufrí bastante. Entonces, bueno, siempre traté de que se sientan acompañadas, ¿no? Más allá de que después pase lo que pase, sigan trabajando o no. Después, la verdad es que es complicado, porque son pocas las compañeras que al día de hoy puedo decir qué persona copada, en el sentido de que es buena compañera, buena colega y que te apoya y que te acompaña y trabaja a la par. Muchas lo que intentan hacer es individualmente salvarse, digamos, o pensar en su futuro y en vincularse con la gente que las pueda llegar a posicionar en esos lugares que, si no se relacionan de esa forma o no generan ese vínculo, no van a tener. Sí, tal cual, no hay sí, te entiendo. Bueno, esta es una cuestión que por ahí me intriga más a mí, y tiene relación con si en algún momento tuviste que enfrentarte a aplicar algún protocolo en relación a situaciones de violencia,
dentro o fuera de la institución, en relación a algún estudiante? Situaciones que hemos vivido con los estudiantes, sí. Tuvimos, no muchos, pero algunos casos que los recuerdo, bastante puntuales. El tema acá es la dirección. Eso te iba a consultar, o sea, mi pregunta, perdón, me la corté yo misma la pregunta, pero yo también en relación a, por ahí vos, teniendo que vivir esa experiencia, ¿cómo notaste cuáles eran las decisiones que tomaba la institución en relación a eso? El tema es que acá lo que generalmente quería hacer la dirección era ocultar la cuestión, para manejarlo de manera interna. Pero ese manejo interno implicaba que la docente en cuestión no esté implicada. Entonces, ¿cómo vos no podés implicarte con tu estudiante y con su familia, teniendo 4 o 5 años con más razón? Entonces, ahí siempre fallaba algo, porque básicamente no podíamos hacer más de lo que la dirección nos permitía, porque ahí teníamos la barrera, junto con los directivos y la representación legal. El tema es que a la representación legal la información que le llegaba era la que la directora y la vice decidían que le llegue. Claro. Entonces era muy difícil para cualquiera de nosotras presentarse con la representación legal y decirle, bueno, acá te están dando las personas en las que vos confías, como tus directivos, una versión diferente. O una visión más compleja. Digamos, siempre se trata, o por lo menos acá, se trataba de ocultar lo máximo posible. Claro. Y si no se podían ocultar, de maquillarlas lo máximo posible. Entonces, esos conflictos que se guardan, digamos, debajo de la alfombra, después terminan eclosionando con cosas bastante peores. Hubo situaciones de violencia entre madres, que se golpearon dentro del jardín, en donde tuvo que intervenir la policía, bueno, y un montón de esas cuestiones que por ahí, yo en ese caso lo vi como espectadora porque no estaba en esa sala, pero la había tenido el año anterior, y yo todo eso ya lo había avisado. Claro. Se dejó pasar. Entonces, es complejo. Sí, entiendo que sí. Bueno, vuelvo un poco a tu actividad y a tu forma de dar las clases y demás. Vos en general sos una docente que tiende a tener una planificación o tiende a seguir bastante rigurosamente la planificación, tendés a improvisar en función de algunas situaciones. ¿Cómo te sentís con respecto a eso? A mí me gusta planificar. Para mí todo se planifica. Claro. Todo es ordenado, lo máximo que se pueda. No digo que no por planificarlo deja de ser flexible. No, por supuesto. Yo lo pienso, ¿no? Y me imagino cómo lo voy a dar, cómo lo voy a hacer, y me imagino también qué pueden llegar a responder los estudiantes o cómo los pueden llegar a recibir. Pero después estoy abierta a recepcionar, digamos, lo que es ese ida y vuelta que te ofrecen tus estudiantes, porque hay por ahí un montón de cosas mucho más ricas de las que yo pensé surgen. Entonces está bueno tenerlo pensado. La verdad es que nunca llegué al salón y dije, uy, o ahora que estamos trabajando de manera virtual, bueno, prendamos las cámaras, abramos Zoom y decir, bueno, ¿y ahora qué? No, eso no. Bien. Hablando ahora que mencionás esto de la manera virtual, sé que también tus primeros pasos como docente en geografía los estás dando en este contexto, y es un contexto complicado, así que, y además también para iniciar esta actividad. Entonces, contame un poco cómo es esa experiencia para vos. Y fue lo mejor de la cuarentena, del aislamiento, porque yo renuncié a mi cargo en febrero y empecé a ir a los actos públicos, y bueno, cuando estaba yendo a los actos públicos, pasó lo que ya todos conocemos, aislamiento, no pude ir más. Nivel inicial es muy difícil conseguir, yo tenía 10 puntos menos porque, bueno, vieron que el sistema es complejo en ese sentido, o sea, esos 10 puntos que me restaron por ser titular, ahora ya los recupero, pero para
2021. Claro. Así que estuve esperando y se dio esta oportunidad de hacer una suplencia por maternidad en un colegio de gestión privada, con una organización, si se quiere, burocrática similar a la del jardín en el que trabajé, pero con características completamente distintas. Mirá. Entonces, eso fue muy bueno y fue como bastante... ¿Alentador desde algún punto? Claro, me enseñó un montón porque, por ejemplo, yo siempre en este último tiempo tendía a generalizar, ¿no? Lo que pasa en estas instituciones de ese estilo. Bueno, y acá me encontré que estoy dando geografía, en donde hay un compromiso ideológico bastante importante y demás, y en donde tuve plena libertad, en donde me permitieron decir lo que yo quería de la manera que me pareciera mejor, en donde se confió en mí como docente, siendo estudiante, además, porque no estoy recibida, y en donde las propuestas fueron muy bien recibidas por el equipo directivo y en donde se halagaron, digamos. Entonces eso como que fue muy fortalecedor y como que fue un empujón enorme, anímicamente, y bueno, como que te impulsa más a seguir. Yo quería estar en este momento de la escuela trabajando como docente, porque yo creo que la escuela en este momento nos necesita un montón a los y las docentes. Entonces, pensar esas clases, pensar en esos Zoom, pensar en esos estudiantes que son solamente 2 cursos, pero son un montón, y podernos acompañar y aprender lo que se pueda, y preguntarles cómo están, qué necesitan, y que sepan que yo estoy de este lado de la pantalla, para mí fue súper positivo. Y además, bueno, me encanta enseñar geografía. Además, no, pero bueno, fue gratificante en este contexto y eso es buenísimo. Bueno, ya lo mencionaste, pero entiendo entonces que la comunicación con la institución es fluida, o sea, tenés un vínculo fluido desde lo virtual, por supuesto. Sí, hay miles de grupos de WhatsApp, por curso, con los preceptores, con los estudiantes, grupo de difusión para los directivos, sí. El WhatsApp explotado, básicamente. Sí. Todo Bien. el tiempo. Sí, me imagino que aparte con los estudiantes también, que este es un dilema, yo no sé si se quiere, pero lo hemos charlado un poco en la cursada y en relación a lo que son las condiciones laborales, digamos, que vamos a esta parte que es muy difícil por ahí entender o dejar a un estudiante cuando sabes que quizás el estudiante, no sé, comparte el celular con la madre y puede usar el celular recién a las 10 de la noche, y hasta dónde se pueden marcar esos límites, no solo por el horario, ¿no? Sino por nada, porque uno también tiene una vida personal y además esto, ¿no? Un poco el tema de los recursos en relación a que los recursos que se están implementando los está poniendo el docente, y si bien es un momento en el que hay que tirar entre todos, cómo se ve afectada o no las condiciones laborales de nuestro trabajo también. Y es todo un tema, porque sí, nuestros dispositivos, que muchas veces no los tenemos en las mejores condiciones. Yo por suerte vivo en una zona en donde tengo buena internet y comparto los gastos con mi familia, entonces lo pude mantener. A mí me resultó más difícil ser estudiante que ser docente igual, en pandemia. Yo trato de organizarme y, como te decía hoy, de planificar todo. Pero en la medida en la que tengo posibilidad, si puedo contesto las dudas o los trabajos, o reviso lo que me llega. Y si no, bueno, trato de decir, bueno, el espacio para las aulas de secundaria es a la mañana y del lunes a viernes. Claro. Y lo voy regulando yo, pero acordado previamente con los estudiantes. Y decirles, si yo no contesto después de este horario, bueno, sepan que lo voy a hacer. No es que me olvide de ustedes, pero sepan que también tengo otras actividades, etcétera, etcétera. Y si vos lo convenís con los estudiantes, por lo menos yo no tuve ningún reclamo, ningún problema. Es como que cambian los acuerdos pedagógicos que uno por ahí tiene, obviamente, en la normalidad, o en la que creemos normalidad, ¿no?
comparado con este contexto. Sí, yo cuando empecé la suplencia arranqué como si fuese de cero. Charlamos en un Zoom, pusimos las pautas, acordamos qué día les convenía encontrarse de manera sincrónica, acordamos cuándo les convenía que yo suba las actividades a Classroom, acordamos todo. Tenemos una agenda virtual también, bueno. Que tienen acceso las familias también. Y lo más productivo para mí es eso, convenir con la organización familiar. Claro. No vamos a poner, si la materia es a las 7 de la mañana, a 7:30, un Zoom 7:30, porque no va a venir nadie. Pero sí por ahí acordar un horario, no sé, las 11. Hay muchos docentes que lo de hecho, las aulas, por algo son aulas familiares ahora, justamente. Hay que convenir con todo el contexto, digamos. Sí, entonces, bueno, hacer actividades que por ahí también, en un momento, en el primer momento del aislamiento, cuando por ahí estaban más en la casa o se podía salir menos. Ahora cambió un poco porque como se puede salir más, por ahí algunos retomaron ciertas actividades, como de algunas prácticas deportivas y eso, y también se volvió a cambiar la organización, porque muchos profes que habían puesto, no sé, su Zoom a las 4 de la tarde, ahora no lo pueden hacer porque básicamente no hay nadie. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, está llegando un poco más cerca del final de esta entrevista. Te quería preguntar qué opinás en relación a si nuestro sistema educativo actual responde a las demandas sociales actuales, por ahí de determinados grupos, y no de determinados grupos también, o sea, a las demandas sociales actuales, en el contexto de ASPO y fuera de él. Y yo creo que después de los 4 años que vivimos a nivel país, y obviamente la educación es un reflejo claro, hay un sistema que quedó todavía más deteriorado, porque es como que siempre nos falta, ¿no? Siempre nos falta mejorar, siempre nos faltan cosas en el sistema educativo, pero creo que después si vamos a tomar de 4 años para acá, todo lo que vivió el país en ese entonces deterioró mucho más a nuestro sistema. Y era momento, o era un buen momento, el 2020, digamos, para volver a poner en marcha ciertas cuestiones que habían quedado completamente relegadas. Nos pasa esto de la pandemia. Pero a mí no me gusta decir que las crisis son oportunidades ni nada de eso, porque bueno, a nadie nos gusta transitarlas, entonces creo que sí es nuestra obligación como parte de ese sistema, las críticas que tengamos para hacerle, que ayuden a construir. Yo creo que la escuela nos necesita, la escuela pública sobre todo nos necesita, y hay un montón de iniciativas, como el programa TR, por ejemplo, del cual yo formo parte, voy a formar parte, que me parece que están buenos y que me parece que reivindica esto de la escuela como derecho para los estudiantes, y que la escuela es de ellos y que está pensada para ellos y para ellas y que es su lugar. Y que nosotros, los docentes, que somos en este sentido agentes estatales, cuando nos ponemos a pensar nuestras clases, estamos pensando en cada uno y en cada una de ellas. Entonces, eso me parece que tiene que ser reconfortante. En el mundo docente hay una cosa que me parece bastante errada, que es la crítica continua. Desde que empecé a estudiar hasta este momento, siempre escuché a muchos docentes, no digo a todos, quejarse sistemáticamente del sistema educativo y de absolutamente todos los lugares en los que trabajan y demás, pero yo digo, si esa crítica se hace sin el fundamento de que partiendo de ella podamos crecer, caemos en una especie de desesperanza, y como educadores y educadoras no nos podemos permitir no tener esperanza. Yo confío en los jóvenes, confío plenamente, confío en cada uno de mis estudiantes, tengan la edad que tengan. Entonces creo que de eso se trata un poco, de decir, bueno, ahora
con todo esto que pasó, nos dimos cuenta que a la escuela no vamos solo a aprender contenidos, sino que la escuela es un espacio para compartir, es un espacio para aprender de manera constructiva y colectiva con el otro y con la otra, y ahí hago vínculos, y bueno, y ahí me hago de amigos, y bueno, y aprendo un montón de cosas que no tienen que ver solo con lengua, matemática, geografía. Entonces, muchas familias creo que también entendieron que un poco nuestro rol no es ese, el que por ahí se cree socialmente que tenemos que solo de transmitir, y bueno, y ahí está, ahí creo que está un poco el camino por el cual yo me inclinaría a seguir después de que todo esto pase. De que todo esto pase. Bueno, y por último, un poco lo acabas de decir también, ¿no? Algo que nos quieras decir como compañera, como docente, un mensaje que vos nos quieras dar como para nuestro futuro docente. Y yo creo que ya somos docentes, así que somos colegas. Yo lo que les diría es que eligieron la profesión más linda de todas. Yo la vuelvo a elegir a cada momento. Creo que es una de las mejores, o si no, no quiero decir que sea la única, pues tal vez sí, que tomé en mi vida fue ser docente. Y realmente es algo que trasciende la vida y el tiempo de ejercicio, o sea, no son 4 horas, es como que es continuo el rol, y creo que te presten ese cachito de sus vidas, los estudiantes, y que vos puedas formar parte de su vida, aunque sea por un año, esas 2 horas que vas por semana, está buenísimo. Entonces me parece que está buenísimo que lo sepamos aprovechar de la mejor manera posible, y que no se desanimen y que no caigan en el desaliento, porque un montón de veces pensamos que no dejamos nada y que no enseñamos nada, y el tiempo, por ahí los años nos traen o nos demuestran con algún gesto de algún estudiante que por ahí ya ni nos acordamos, que sí lo hicimos. Entonces, bueno, eso, no es inmediato, pero llega. Bueno, perfecto, te agradezco un montón, Noé. Saludos Gracias por a todos. todo, estamos hablando. Saludos. Gracias.